Y lo tengo ya en línea justamente al doctor Jorge Elbaum, sociólogo, es director de la DAI en la Argentina, es coordinador, entre otras cosas, del programa educativo Progresar en el país. En fin, un hombre que viene trabajando hace muchos años y conociendo la problemática nacional. ¿Cómo estás, Jorge? Un gusto saludarte. Gracias por acompañarnos. No, por favor. Hola, ¿qué tal? Espero que se me esté escuchando bien. Perfecto, perfecto. Si Muy podés bien. hablar un poquitito más alto o acercar el micrófono, mejor, me dicen aquí los Sí. chicos de técnica. Tengo acá el micrófono que está puesto Ahí acá. está bien, Espero ¿eh? que Ahí ahí me estamos hacen, bien. ok, ahí me dicen los chicos de técnica, acá Mica me está diciendo está perfecto, así que tranqui que te estamos recepcionando bien y la puesta a la salida al aire está en condiciones. A ver, Jorge, hay muchos temas, te imaginarás, vos que sos un hombre conocedor del área educativa, de lo que está pasando también en el ámbito social de la Argentina y en este contexto bastante difícil que estamos atravesando en estos días con la situación de la invasión de Rusia a Ucrania, un tema central, por supuesto, en la agenda mundial. ¿Cómo estás visualizando esto que pasa también y la incidencia que tiene dentro del ámbito regional de Iberoamérica, de la Argentina específicamente, que de alguna manera es permeable a todo este tipo de situaciones y movimientos que se dan, ¿no? Bueno, lo primero es que frente a una situación bélica, Uh-huh. eh, como comunicador, analista, lo primero que trato siempre de transmitir Sí. es que los conflictos bélicos son el fracaso de la diplomacia y la política y debemos estar comprometidos a hacer un llamado siempre a la paz, Ajá. a las relaciones diplomáticas y a tratar de que haya un cese del fuego y que se pueda llegar a acuerdos que sean respetados a futuro. Eso es un prólogo para mí imprescindible. ¿De qué lado estamos? Estamos del lado de la paz y no de la guerra. Ahora, ¿cómo impacta? A ver, esto es un cambio, digamos, es la conclusión de un proceso de cambio que se viene dando en los últimos 20 años, Uh-huh. que implica como conclusión la conformación de un triángulo de poder a nivel global, conformado por Estados Unidos, Rusia y China. Ajá. En los años 90, hace 30 años atrás, se pensó en un modelo unilateral consolidado sobre la base de un sistema económico eh, conocido como tradición neoclásica Ajá. o vulgarizado como neoliberalismo. Sí. Y esto empezó a tener distintos procesos si se quiere, de ruptura, Uh-huh. hasta este momento que en el marco de un triste proceso bélico concluye y se conforma una nueva estructura global de poder. Uh-huh. Cuando vos hablas justamente de esta nueva estructura de poder, ¿qué papel le cabe a la Argentina justamente en esta situación cuando previamente a este inicio de la guerra el mandatario de la Argentina dialoga con un presidente que estaba ya planificando esta agresión a otro país y que de pronto genera también mayor incertidumbre en la región porque no sabe cómo queda parada la Argentina en una situación como esta que se ve, a pesar de que, bueno, por lo menos en las últimas horas ya dio su posición la Argentina, pero esa cuestión de generar dudas, ¿no? Y de estar en el momento inoportuno, ¿complica las relaciones internacionales de la Argentina? Esto te lo pregunto analizándolo desde la óptica justamente de la sociología, ¿no? Sí, yo lo que creo es que Argentina tiene la obligación como país de mantener relaciones soberanas y de Ajá. autonomía con todos los países del mundo que pueda, en la medida de que les sea conveniente Interés, lógico, sí. para sus Claro. intereses Ajá. estratégicos. Y en ese sentido, por supuesto, no puede dejar de lado Ujú. tener relaciones con estos tres actores centrales Seguro. a nivel global. Eso Ujú. es un problema de realismo Claro. más allá de las situaciones específicas, es decir, Argentina no va a Ujú. dejar de tener relación con Estados Unidos cuando invada el próximo país, como seguramente lo va a hacer o bombardee. La semana pasada Ujú. bombardeó Somalia, Claro. no salió en los diarios, Ujú. y mantenemos relaciones con Arabia Saudita, que bombardeó Yemen esta semana. La realidad es que Argentina tiene que pensar en sus intereses y América Latina tiene que pensar en sus intereses, Ujú.
Y obviamente condenando aquello que es una vulneración en este caso Seguro. de la soberanía de un tercer país, Claro. pero la realidad objetiva, más Ujú. allá de los dimes y diretes comunicacionales o mediáticos, es que Argentina no puede dejar de tener relaciones con China si el día de mañana invade Taiwán Ujú. o con Ujú. Rusia en este caso. Uno puede Ujú. condenar, puede repudiar, etcétera, pero tiene que pensar en sus intereses como es que hacen todos los países. Ujú. Hay una creencia de que las relaciones internacionales están atravesadas por aspectos ideológicos. Eso es una gran falacia, Claro, pasa por digamos. otro lado en realidad. Ahí, Son claro. Sí. intereses y lo que uno tiene que hacer es Ujú. privilegiar sus intereses. Por Ahora, ¿no hay supuesto, como una especulación política, Jorge, en el sentido, a veces, viste, de los gobiernos de turno o de la oposición, de acuerdo a la conveniencia que tengan, cuando se están gestando también disputas internas, ¿no? por supuesto, nadie se acuerda Mm. de que, qué sé yo, Macri visitó a Xi Jinping, y felicitó a China, al Partido Comunista Chino por el 100º aniversario de la fundación de ese partido. Ujú. Las especulaciones y las utilizaciones simplistas Ajá. que se dan en la política doméstica son realmente figuraciones que en el mundo no les interesa Claro. nada, son juegos de la Sí. política local, a ver si llevo la banderita de Claro. Ucrania o llevo... Esto es Hablando para, en criollo sería como la berretada tradicional, ¿no? Que ya efectivamente, que gira. no le Ajá. interesa a nadie, y si Exacto. Ujú. mañana la oposición actual está en el Ujú. gobierno, no va a dejar de tener relaciones comerciales con Rusia, ni va a dejar de tener relaciones comerciales con China porque sea comunista. Ujú. Son todas macanas lamentables, ¿no? Porque Sí, sí. se supone que una madurez política debiera Evitar todas eh, estas cosas, ¿no? De no alguna manera de ciudadanizar, es prolijarlas. decir, explicarle a la También. sociedad que las relaciones internacionales tienen Ujú. un nivel que responde a el privilegio de los intereses estratégicos soberanos de cada país. Exacto. Entonces, si nosotros le vendemos aceite, yo me acuerdo una charla que hubo en Chile muy interesante y muy graciosa con el ex candidato a presidente A ver, contame. Ujú. que perdió las elecciones con Boric. Y le preguntaba a un Ajá. excelente periodista, bueno, ¿hay que dejar de tener relaciones comerciales con China? Mm. Y dice, no, Sí. bueno, no, es nuestro primer socio comercial. Ajá. Pero es comunista, le dice, y usted está contra. Y sí, bueno, Claro. sí, pero una cosa es, pero y con Cuba sí, con Cuba hay que dejar de tener relaciones, pero ¿cómo no entiendo? Ujú. Y bueno, lo que pasa es que las relaciones comerciales con Cuba no son las relaciones que tenemos con China. Bueno, Claro. eso expresaba claramente lo que intento transmitir. Ajá. Uno tiene que pensar los sucesos de los otros países, trágicos o no trágicos, y que uno puede tener posicionamientos Ujú. morales, éticos, diplomáticos, etcétera, no influyen o no debieran influir en cambiar la orientación. Y un país como Argentina lo que Ujú. tiene que hacer es ver sus intereses, tratar de ser soberano en la Ujú. relación con los otros, comerciar lo máximo posible, exportar lo máximo posible y manejarse, en todo caso, con autonomía en el concierto internacional. ¿Por qué crees vos que se ha perdido eso justamente? Porque de alguna manera uno de los graves inconvenientes que tiene la Argentina específicamente es esa cuestión, no saber estar a las alturas de las circunstancias. Vos fíjate, o sea, más allá de lo que está pasando con Rusia y la injerencia que esto puede haber tenido, o lo beneficioso o perjudicial, nos pasa también con nuestros vecinos de la región, nos pasa con Brasil, nos pasa con Chile, nos pasa con Uruguay. ¿Por qué estamos en ese permanente conflicto y falta de entendimiento y de raciocinio para lograr mejorar justamente el intercambio comercial en la región? Por falta de madurez política, digamos. Los primeros responsables, sin duda, son aquellos que tienen responsabilidades de gobierno, de oposición, que debieran Ajá. transmitir con mucha claridad esto. Específicamente me refiero a las relaciones internacionales y Claro. no meterlas en el barro de la política doméstica. Pero Uh-huh. bueno, por supuesto que no son todos igualmente responsables, hay Uh-huh. algunos más payasos que otros, eso está Uh-huh. clarísimo. Sí. El problema en el fondo, creo yo, es más profundo
y uno puede pensarlo desde la filosofía política, que es que eh, la política como práctica es como la disciplina más relevante en la vida de las personas, como lo pensó Aristóteles unos 25 siglos, Platón, Sócrates, Aristóteles. Es decir, la ética de la polis, tratar de contribuir al bien común, Ajá. es como la profesión para quienes son y debieran ser las personas más probas, más comprometidas, más activistas, más militantes, que realmente aman el servicio público, ¿no? Ahora, cuando se meten en la política los comerciantes, los showman, los travestis políticos, las vedettes, en el sentido brutal, se desvirtúa algo que es clave, ¿no? Y que es el debate público. El debate público, que es una construcción de conocimiento entre todos, que ciudadaniza, Sí. que hace que discutamos cosas importantes y que podamos ponernos de acuerdo o en desacuerdo con respeto, pero con argumentos o evidencias, no con Sí. mentiras, no con falacias, no con operaciones de prensa, no con fake news. Bueno, lamentable y tristemente lo que estamos viendo es el deterioro motivado por algunos agentes más que otros, de Ajá. algo que es tan importante y tan relevante como el debate público, ¿no? Vos cuando hablas de esto te referís, me imagino, a algunas actitudes amarillistas, esas operetas que se ven últimamente a nivel internacional, pero que también la padecemos en la Argentina, las operetas mercenarias que hay de un lado y de otro, porque convengamos de que eso es lo que va de alguna manera complicando y destruyendo las instituciones democráticas, cuando hay inmoralidad justamente en tergiversar la información. Eso se viene dando con bastante frecuencia en la Argentina. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? ¿Cómo estás observando todo esto que estamos viviendo, donde hay intereses que sobrepasan justamente lo que son las instituciones democráticas que deberían ser las primeras en ser preservadas de alguna manera? Yo creo que hay dos elementos. Hay uno histórico claro, ¿no? Esto empezó en los 90. Ajá. La farandulización de la política Sí. es un proceso que se empezó dando en los 90 y que vino de la mano con la incorporación de actores Lo hablamos justamente. hoy justamente tratamos en parte en nuestro envío de eso, pero eso fue deteriorando también un poco lo que era la cuestión de establecer un lineamiento comunicacional adecuada para que Por baje a la supuesto. sociedad un ordenamiento y que cada uno pueda discernir de acuerdo a sus pensamientos personales, ¿no? Sí, lo que nosotros vemos en los medios de comunicación habitualmente, yo Ujú. he ido bastante a televisión, Ujú. etcétera, no es un debate, Claro, es un show es una de opereta de alguna gritos, manera, a es una favor de uno o operación, en es contra de otro, un ¿no? desprecio Ujú. por los temas relevantes que como sociedad nos atraviesan, ¿no? Ajá. El grito, la Claro. ofensa, Ujú. el desprecio al otro, Ujú. deterioran el clima tan importante que supone el ágora, ¿no? En la Ujú. tradición griega era el espacio donde se juntaban los ciudadanos para discutir, argumentar, y se pierde el principio básico, Del debate clave, serio, claro y razonable también de alguna medida, sí, ¿no? que Ujú. tiene en realidad tres principios, A no ver. más. Tiene Ujú. uno que es la argumentación lógica. Yo no puedo decir una cosa hoy y mañana exactamente lo contrario sin Ujú. autocriticarme. Decir, bueno, me equivoqué ayer, digo esto hoy, puede ser, Ujú. Sí, pero decir A y después decir B o claro. al mismo tiempo, y eso es muy típico. Ese es el Ujú. primer principio que se pierde, el principio lógico. Ahora, ¿por qué El, está esa falla? Esto que vos planteás es muy importante, porque es como que hay una falla constante que el sistema democrático no lo ha podido purificar, no lo ha podido clarificar. Yo en algún momento esto se lo planteé al doctor Alfonsín, hace muchos años atrás, y me dijo que resultaba bastante complicado, complejo, que cuando él se lo planteó a algunos diputados del propio radicalismo, les costaba tomar concientización de esta situación. Y muchos de los comunicadores sociales, ya en aquel momento, padecimos de alguna manera la censura y la prohibición, ya en un proceso de reiniciación de la etapa democrática del país. ¿Por qué crees vos de que eso no se ha podido de alguna manera recomponer y clarificar, utilizando por lo menos, no te digo los medios privados, porque siempre hay algún tipo de interés, pero los propios medios del Estado, en un sistema democrático, no tendrían que lograr una mayor apertura justamente para que la sociedad en su conjunto pueda interpretar
esta manipulación que se generan a las masas? Sí, eso yo creo que es muy importante lo que estás planteando. Lo que sucede es que interfiere fuertemente en las operaciones de dinero, ¿no? El dinero compra voluntades, compra comunicadores, Sí. se pierde de alguna Los manera. ensobrados habituales, para que la gente lo entienda, que generalmente Sí, operan en los medios de comunicación, o sea, los grupos cada vez corporativos más. que cada vez son más. Pero justamente, Sí, ¿cuál es el papel del Estado sabiendo y conociendo eso? Porque muchos de los comunicadores sociales sabemos que esto acontece y cuando lo planteamos a las autoridades, como que no está bien visto, como que eso es un negocio que le facilita la operatoria a los políticos de turno. ¿No tendría, por ejemplo, el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados, de Senadores, empezar a transparentar? Porque inclusive ellos mismos, fíjate que curiosamente en los últimos tiempos han desarrollado medios de comunicación propios. Tenemos una estructura de un canal estatal que tiene una cobertura a nivel nacional y desarrollan un canal de diputados y un canal de la Cámara de Senadores, innecesariamente para generar mayor gasto, cuando hay una estructura que no está siendo bien utilizada hace décadas en el país. sí, yo creo que es complejo en este sentido. A En ver. algún momento la sociedad, bueno, está trabajado ahora por organismos de las Naciones Unidas como debate. Sí. Yo creo que la comunicación, cuando empieza a ser corporativa, y por corporativa no me refiero solamente a las empresas, sino Al estatal. a corporaciones, incluso sindicales, Claro, qué sé yo, también. ¿no? Empieza a defender intereses propios, como marcaba Max Weber hace un siglo, más que a postular intereses de la colectividad, de la comunidad, de la Sí. sociedad. Entonces, ahí el tema es, me parece a mí, es si las empresas privadas de comunicación, ¿no?, empiezan a ser cooptadas por una orientación única, lo que termina pasando es que el Estado se convierte como en la contracara de eso, Sí. ¿no? Y es una suma cero. En realidad lo que se Exacto. debiera es que en todos los lugares haya un debate abierto, donde estén todas las voces posibles, haya un respeto y que la sociedad, en todo caso, desarrolle pensamiento crítico y elija sus opciones a partir del debate que ve. No está sucediendo, Claro. es muy difícil que eso vaya a suceder en el futuro. ¿Te parece que no hay, digamos, una posibilidad de transparentar esto como para clarificar la situación y reforzar la institucionalidad democrática? Porque tampoco eso le hace bien al gobierno de turno que esté momentáneamente en el periodo que le corresponde y para el cual es elegido. Porque eso ya se ha visto, inclusive si vamos más atrás en el tiempo, el propio Perón lo planteó y hasta el propio Alfonsín, Menem y otros funcionarios, inclusive Kirchner, planteaba justamente esta necesidad de reformular lo que era la comunicación para transparentarla. En la Argentina, por lo menos, y en otros países de Latinoamérica, nunca eso se ha podido llevar a la práctica. Bueno, acá se ha intentado, aunque le duele a mucha gente, con la ley de medios, ¿no? Claro, que bueno. Y que chocó frontalmente contra las corporaciones que incluso pusieron el grito en el cielo ante los espacios judiciales. La realidad es que hasta que no se multipliquen las voces y exista una posibilidad de que dichas voces no estén atravesadas únicamente por el dinero, esto va a ser muy difícil. Entonces, en términos de debate público, de la construcción de ciudadanía, porque lo que está en juego acá, y esto es lo más importante, es qué herramientas tienen los ciudadanos para participar en la vida democrática de un país, que no es solamente votar, es también votar, por supuesto, pero no es solo eso, sino opinar, debatir, tomar pensamiento propio, argumentar. Bueno, yo decía, uno, el tema de la lógica. El segundo, que no se respeta, había dicho tres, el segundo que no se respeta es lo que se llama en el mundo de la ciencia el grupo de pares, es decir, no se le puede llamar a una periodista para que opine sobre una vacuna. Ahí está la Sociedad Epidemiológica Argentina. Están los especialistas, los profesionales. Claro, bueno, ahora, en determinadas cosas. Ahí está uno de los tantos problemas que estamos padeciendo. Cuando vos me planteas esto, Jorge, justamente yo tomo como base esto que se está dando últimamente en los medios de comunicación, la gran cantidad de opinólogos que desconocen de los temas que están tratando y vergonzosamente generan un debate con una polémica que es vergonzosa, ¿no? Y se da tanto en los canales privados
como en los medios del Estado. O sea, no hay una manera de emprolijar eso, de generar contenidos que sean razonables, respetables y que eduquen a la sociedad, en vez de generar estos debates que inclusive los perjudican porque cada vez están perdiendo mayor puntaje de rating, ¿no? O sea, la gente como que ya ha llegado a un nivel de cansancio donde no tolera que haya 3 o 4 tipos siempre planteando desde un sector o de otro por conveniencia, desde la militancia política, para intentar seducir algo realmente que la gente ya no come vidrio, ¿viste? Que visualiza que le están vendiendo pescado podrido. Sí, lo que pasa es que también es verdad que después de abandonar esos espacios se trasladan obviamente a otros que funcionan de la misma manera, redes sociales, etcétera. Es decir, hay un problema de educación democrática. A ver, esto Ahí está. Es un problema de educación democrática, un problema de ciudadanización, y es un problema de todos. Por supuesto que en ese todos no se puede hacer creer que no hay unos más responsables que otros. Claro. Por supuesto, cuanto más poder tenés, más responsables sos. Así que la convocatoria que hay que hacer es a pensar formas de comunicación pública que no estén atravesados por los intereses, ¿no? Es muy difícil cuando uno toca estos temas. Todo el mundo te dice que sí, que bien, que democrático, etcétera, pero cuando querés hacer algo, empiezan las corporaciones, las grandes empresas que tienen sus intereses a decirte, no, todo muy lindo, todo muy moral, todo muy ético, pero no me toques mi negocio, porque con este negocio yo pongo un presidente. Gracias a este negocio yo pongo leyes, gracias a este negocio yo llevo a la sociedad a determinado lugar y yo defiendo mis intereses, etcétera. Entonces, digo, bueno, habrá en algún momento seguramente tanto va el cántaro a la fuente, que esto en algún momento será repensado, como ya fue repensado, qué sé yo, en otros países. Pero hoy tenemos eso que vos planteás como una claridad, como una continuidad de la famosa grieta que se hablaba en un momento. ¿Te acordás que ahora no se habla tanto de eso, no? Pero esa grieta que generó los que están de un lado y de otro, los que están en la izquierda, derecha, los que hablan del centro, que nunca hay, digamos, una cuestión de poner las cosas en la balanza para equilibrarlo, porque concretamente si vamos a lo que es, lo que pasa con los medios de comunicación está expuesto y a la vista de cualquiera que lo quiera ver. Tenés medios como C5N o Crónica que apuestan a una segmentación determinada. Y por otro lado tenés los medios competidores que están en la otra vereda, como La Nación Más o como por ejemplo, no sé, Canal 26 o otros medios que están dentro del sistema de información de noticias que también apuestan al otro sector. O sea, como que hay una rivalidad permanente y constante para ver quién saca partido y provecho para lograr un determinado beneficio. Tenemos esas dos cosas que son, viste, irruptivas y disyuntivas entre sí, porque no hay una cuestión permeable de transparencia en la información, pero también lo mismo ves que pasa en los organismos del Estado, como yo te decía. ¿No tendría que empezar a dar el ejemplo, por ejemplo, el propio Estado Nacional, los funcionarios, los políticos, los dirigentes, que tanto critican estas cosas y que después cuando ellos llegan justamente a cargos públicos no se ocupan de transparentarla? Yo creo que la verdad es que hay gente que lo hace y hay otra gente que no. Los que mandan, los que tienen el dinero, las mayores sumas de dinero no lo suelen hacer, porque, insisto, defienden intereses. Yo creo que torcerle el brazo a esos grandes intereses es el deber de la democracia. La democracia se construye como un lugar para el desarrollo del bien común o se construye como un lugar para el desarrollo del privilegio. Ahí está la disputa democrática. La realidad es que la comunicación, como parte del proceso de debate político, confluye y contribuye a alguna de estas dos líneas, si se quiere. Y grieta, la palabra grieta es una palabra nueva, pero diferencias, disputas. Uno ve la historia argentina, hoy para sacarlos de acá, vamos a Estados Unidos. La grieta en Estados Unidos es más profunda que en la Argentina entre demócratas y republicanos. Y eso existía en la Grecia de Pericles también. Estaban los republicanos y los autoritarios. Digo, el problema, no creo que el problema sea las diferencias. El problema es cómo se tramitan. El problema es si en esa tramitación o en ese debate hay honestidad
y hay claro. equidad e igualdad de oportunidades de enunciación. No manipular justamente la data, no la información. Exactamente. Ahora, esto que vos lo decís es muy claro, pero también esta manipulación que vemos por la militancia política dentro de los medios de comunicación genera un deterioro y genera una distorsión que no es bueno para la educación que necesita tener un país que está en un sistema democrático que a veces se torna endeble, ¿viste? Porque lo termina afectando. Parece ser de que la dirigencia política no toma conciencia de eso, es lo que a mí me llama poderosamente la atención, y te digo que lo he hablado, ¿no?, con muchos dirigentes políticos que cuando están en la función de poder arribar a obtener un cargo determinado, te plantean todas las cosas de una manera. Cuando están en el poder y no lo hacen, a veces nosotros, yo por lo menos habitualmente lo hago, lo llamo y les digo, acordate que vos en su momento planteaste tal cosa, ¿qué pasa que no lo estás implementando? Entonces, para mi sorpresa, siempre me encuentro que me dicen, no lo puedo lograr, vos sabés que no puedo resolver los problemas. Sí, chocás contra... O sea, yo ahí discrepo en algo, bueno, ¿no? A ver. El problema no es el activismo, no es la militancia, porque eso significa defender ideas, con más o menor fervor. El problema es la operación. Si yo defiendo una concepción o cualquier otro, auténticamente, por convicción, etcétera, eso me parece muy sano. Lo que enturbia el sistema democrático no es la militancia o el activismo. Lo que enturbia el sistema democrático es la operación guiada no por intereses de convicción, sino por dinero, ¿no? Ahí está. Entonces, la cosa. que haya... ¿Perdón? Que ahí está la cosa. Ahí claro, está pero eso no es militancia, eso es operación de prensa, eso es propaganda. Eso no, digo, que cada una persona piense, argumente respetuosamente, difiera, tenga pasión por sus ideas, siempre que esté, obviamente, en el marco de la democracia, ¿no? Que no suponga el odio, ¿no? La distribución o la fundamentación o la persecución, etcétera. Yo creo que eso es bueno para la democracia. Lo que es malo para la democracia es el señalamiento, el etiquetamiento, la estigmatización, el desprecio, la desvalorización al otro, la falta de argumentación y sobre todo, insisto, el hecho de que la gente no tenga camiseta y se ponga la camiseta de acuerdo a quien le pague. Ahí está, también. Pero yo a veces leo algunos de tus informes en el cohete a la luna, que realmente me ayudan a reflexionar, porque leo todo, ¿viste? Lo de un lado y lo de otro, porque es lo que a uno lo ayuda a concientizarse de la realidad de lo que pasa. A veces estamos con poco tiempo, cansados, nuestra actividad nos lleva a un nivel de desgaste psíquico y emocional muchas veces fuerte. Te debe pasar a vos como le acontece a mucha gente, a mí o a toda la gente que está relacionado con el tema de la comunicación. Vos tenés una relación con Horacio Berbisky, me imagino que a veces tal vez dialogan o hay un planteo de estas cosas, de decir, bueno, mirá que sucede esto, que de alguna manera tal vez pueda transmitirle algunos funcionarios o algunos líderes políticos para que de alguna manera clarifiquen estas cosas. ¿Se da ese intercambio? ¿Has tenido la oportunidad, por ejemplo, de hacer este tipo de evaluaciones? Te lo pregunto desde la óptica de la psicología, de la sociología, porque me imagino que vos, a través de lo que leo a veces de tus artículos, te debes estar planteando ese tipo de situaciones, ¿o me equivoco? No, es un tema público de debate, incluso de interacción a partir de lo que vamos escribiendo. Horacio es una referencia del periodismo argentino más allá del posicionamiento político de cualquiera, es decir, cualquiera de la derecha lee a Berbisky para entender cómo piensa otro sector de la sociedad. De la misma manera que yo leo a Pagni también, porque creo que es una referencia de cómo piensa un sector de la sociedad. Uno aprende a discutir, a argumentar, a diferir, etcétera. Es decir, digo, yo creo que si uno juntara en una misma mesa, digo, a los más grandes periodistas de la historia argentina, acordarían con esto que estamos pensando acá públicamente, ¿no? De que hay que debatir con argumentos, hay que debatir lúdicamente, hay que debatir con convicciones, se puede debatir con pasión. Seguro, en algún momento el propio Horacio Berbisky lo hizo con justamente
La Mariano Nata, Grondona en con algunos Mariano momentos. Grondona, claro, con la Nata y con Grondona, que llamaba poderosamente la atención. ¿Por qué se rompió esa alternativa comunicacional para transparentar la información y para tener, como quien dice, las dos caras de la moneda? ¿Hubo Yo creo, algo que generó ese deterioro, ese corte en lo que es la yo creo transparencia que un poco, comunicacional? creo que un poco lo que estábamos hablando antes. El deterioro de la comunicación en Argentina Ujú, es el resultado de la vedetización de lo público. ujú, No hay argumentos, hay gritos, ujú. hay chicanas, Ajá, hay mezcla de lo político con el mundo personal íntimo que deteriora mucho la vida personal de la. Recién estaba mirando por el día de la obesidad, creo, un tuit que puso la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, ¿no? ajá, Eh, Sacándose 4 fotos de cuán gorda estaba en determinados momentos de la vida, ¿no? sí. Y yo me preguntaba, ¿no? En un momento, digo, por supuesto que el tema de la obesidad es un tema Preocupante, sí, importante, claro, importante, preocupante, y es sí. un tema, Ujú. y es una epidemia social a nivel Claro, mundial, ¿no? No porque solamente acá. trata de algo muy sensible como lo es la mala alimentación, que eso está Nada más ni nada demostrando menos, claro. justamente un deterioro en la calidad de vida de las personas, producto de la irresponsabilidad que tienen los funcionarios políticos que Así no es. generan las normativas adecuadas para evitar esas situaciones. O Y sea, cuando lo la tenés en el generan, nivel de no se pobreza. cumplen, como el Ujú. caso del etiquetado, que está sin cumplir todavía, ¿no? Ajá, Pero digo, el tema es la separación entre el mundo de lo público y lo privado. sí. La política se constituyó históricamente como esa separación. La Ujú. política es el ámbito de lo público. Yo no puedo traer cosas de mi vida privada, yo no saco fotos de mis hijos, Claro. no, digo, y eso que yo soy un comunicador o Ujú. un economista, sociólogo, Sí, que etcétera, estás pero digo, expuesto permanentemente, claro, ¿no? pero me Sí. parece que hay que ser Separar la cuidadoso, paja del hay que trigo, como quien dice. separar Ujú, exactamente. Cuando uno ujú, mezcla todo, empiezan las confusiones, porque yo no hablo desde mi vida privada, hablo en claro. tanto un sujeto político comunicacional de esta sociedad. Pero el Y este cholulaje le sirve justamente a algunos es que políticos porque son incapaces, son inoperantes y no pueden demostrar otra así cosa es, que no sea eso. O sea, le así es, generan la fantasía a la sociedad y les venden así es, pescado podrido. Después, bueno, así por es. eso la gran cantidad de problemas y de angustias y de defraudación que tiene la Argentina, porque hay una cantidad de líderes, de supuestos líderes, que no están a las alturas de las circunstancias. Y Así es, así es. No, hay un deterioro de lo político que se expresa también, por supuesto, en quienes ejecutan en el ámbito de lo público, ujú, en los referentes. De todas formas, también a mí me gusta ser muy cuidadoso porque no es todo lo mismo, no es seguro. la casta Ujú. política como Pero dice hay, Milei, claro. pero efectivamente el deterioro de lo público lleva a que tengamos representantes, como dice la Ujú. Constitución, el pueblo gobierna a través de sus representantes, representantes que han mordido este bizcocho de la cosa personal, de la chicana, Ajá. y se dejan de discutir los temas más importantes que tienen que ver Que resolver, claro. exactamente. Ujú. Te llevo a otro tema y no te robo más tiempo, agradeciéndote la gentileza que has tenido con nosotros. El tema de la DAIA, los atentados a la DAIA, la muerte del fiscal Nisman, vos que sos un hombre que en algún momento estuviste participando dentro de la DAIA, una entidad muy representativa de la comunidad judía en la Argentina, ¿qué sabor te ha dejado a lo largo de estos años que en definitiva no haya habido una claridad en estos hechos realmente que entremezclan corrupción, estafa y moralidad que hay dentro de un Estado que todavía necesita resolver un montón de cuestiones y clarificarla ante la sociedad? En principio yo escribí un libro hace 2 años Ujú, que se llama Efecto Nisman, los sí. usos políticos de una muerte, ¿no? Ujú, Que está en la editorial Penguin Random House, eh, y que se vendió bastante bien en su momento, porque obviamente era el momento de más debate con respecto al caso, ¿no? sí. De todas formas, ahí, digamos, profundizo en casi 400 Ujú, páginas esto que vos me estás preguntando, pero conceptualmente, para hacerlo así genérico, yo diría que eh, los atentados en la Argentina en el 92 y en el 94 no se llegaron a resolver, producto básicamente de la impericia, por un lado, y de la complicidad del Poder Judicial con los organismos de seguridad y de inteligencia. ajá, Más allá, yo hipotetizo efectivamente que
Esto fue planificado afuera del país, ambos atentados. Uno de ellos lo tiene la Corte Suprema y no hace nada hace 20 años, que es el que se cumplen ahora. 2 décadas, una locura, ¿no? Más, esto es el 92, claro, se están cumpliendo 3 décadas. 3 décadas del atentado a la embajada del 92, ¿no? Y del 94 estamos en 28 años, ¿no? Creo que habría que pensar en el rol que le cupo al menemismo, por un lado, su intención de no dejar pistas en relación al contrabando de armas que realizaba con Ecuador y con la guerra de Yugoslavia, a los acuerdos que tenía el menemismo con algunos países de Medio Oriente, a quienes traicionó en la venta del Cóndor, y sobre todo el Río Tercero, ¿no? Que se produjo un año después, claro, del atentado del 94. Yo creo que ahí están las claves para entender una tragedia que 30 años después no tenemos respuesta y que señala básicamente al sistema judicial argentino como o ineficaz, o inepto, o cómplice. O cómplice, claro, ahí está, que es lo más grave de todo, ¿no? ¿Crees que esto puede tener alguna clarificación en algún momento o va a quedar en el olvido? Porque todavía hay muchos familiares que siguen reclamando justicia en ambas situaciones, en todas estas cuestiones que han pasado graves en la Argentina, que han quedado desamparadas, que no han tenido ningún tipo de respuesta de parte del Estado, que tendría que por lo menos mínimamente haberle brindado una contención razonable y una respuesta real, concreta de lo que pasó, ¿no? Sí, yo creo que la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, nunca hay que abandonarla. Creo que la tradición de aquellos que enfrentaron a los nazis hace ya más de medio siglo muestra de que no hay que cejar en la búsqueda de los genocidas o de los responsables de atentados. Eso nos han enseñado los organismos de derechos humanos, que 40 años después hoy están juzgando a genocidas, y que con ese ejemplo debemos seguir insistiendo en conseguir y en saber lo que pasó, y que quienes fueron los responsables de tamaños crímenes paguen, y sobre todo la sociedad sepa qué es lo que pasó. Te agradezco, Jorge. En otro momento te llamo porque me gustaría tocar otros temas, pero bueno, no quiero molestarte más, y bueno, agradeciendo justamente la gentileza y amabilidad que has tenido para clarificar algunos temas que son bastante interesantes, de ir teniendo una visión diferenciadora de lo que habitualmente se escucha en los medios. Gracias. Muchísimas gracias a vos y a disposición. Muy gentil, muy amable, gracias. Jorge Elbaum, sociólogo, es director de la DAIA. Tocábamos diversos temas. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.